área de ciencias naturales y décimo el área de química. ¿Cuáles son los miembros significativos que se deben llevar en el aula de clase? Como pregunta de cada uno. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales que se deben utilizar dentro del aula de clase? Bueno, para trabajar en el aula de clase hay que utilizar algunas estrategias orientadas hacia los métodos de la educación. Hablamos del método conductista, hablamos del método constructivista, hablamos de un aprendizaje significativo. Actualmente se utiliza mucho el método constructivista, tomando en cuenta que el estudiante construye su conocimiento orientado por el docente. Y el aprendizaje significativo, donde el estudiante toma los conocimientos que él ya conoce para construir su nuevo aprendizaje. ¿Por qué son importantes los métodos para enseñar? Son muy importantes porque los métodos orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante esta orientación, el docente sabe cómo va a enseñar el área y el estudiante se enfoca en la manera de construir su aprendizaje, cómo va a aprender, qué va a aprender para qué lo va a aprender. ¿Qué metodología utiliza para que los estudiantes participen en actividades que se realizan en un salón de clase? Hay algo muy importante que utiliza en el aula de clase que es la pregunta. La pregunta generalmente motiva la participación de los estudiantes y la pregunta orienta el conocimiento, porque el docente puede llevar la clase con la pregunta hacia el tema que él quiere explorar en los estudiantes, y así como los estudiantes se motivan y participan y responden de acuerdo a su conocimiento o a su opinión particular. ¿De qué manera influyen las estrategias del mismo aprendizaje en los niños? Las estrategias son muy importantes porque mediante esta estrategia nosotros motivamos a los estudiantes para que ellos aprendan. Las estrategias generalmente motivan al estudiante para aprender y también le facilitan el aprendizaje al estudiante. Nosotros los docentes utilizamos estrategias metodológicas para llegar más fácilmente a nuestros estudiantes y que ellos puedan adquirir un aprendizaje que verdaderamente les pueda servir para algo en la vida. ¿Cómo identifica a los estudiantes dentro del aula de clase? Bueno, dentro de un salón de clase se encuentran diferentes tipos de estudiantes. Hay estudiantes que son muy activos, muy dinámicos, hay estudiantes que son tímidos, que no les gusta hablar, hay estudiantes que podríamos considerar disociadores. De alguna manera uno como profesor identifica a cada uno de estos estudiantes, porque mediante el trato cotidiano uno va aprendiendo a conocerlos. Generalmente los estudiantes que uno, al menos yo en mi experiencia particular, los primeros que identifico son los desordenados, o los que participan mal, los que son muy buenos estudiantes, realmente uno los identifica muy bien. Pero también a medida que va pasando el tiempo, uno identifica a los estudiantes que son un poco más tímidos y de acuerdo al desempeño del estudiante, de acuerdo a su participación, uno puede enfocarlo con mayor facilidad. ¿De qué manera estimula a los estudiantes cuando tienen buenos resultados en ellos? Bueno, las instituciones educativas tienen formas para estimular a los estudiantes. Yo particularmente como docente los felicito y les hago saber que me parece que su desempeño es muy bueno, pero generalmente los estudiantes se sacan a izar la bandera, que se les da menciones de honor, a final de año se les hace reconocimiento, se les regalan premios para que ellos puedan ser estimulados y de esta manera puedan seguir adelante. También nosotros los profesores particularmente tenemos un método, a veces les regalamos golosinas y cosas que ellos se sientan motivados para seguir adelante. Y la nota, que no digamos mentiras es lo que mueve al estudiante. ¿Cómo se debe tratar a un niño cuando su comportamiento es inadecuado a los demás niños? Muy bien, en las instituciones educativas hay lo que se llama el debido proceso. Cuando un niño es demasiado inquieto, que su comportamiento no es adecuado, lo primero que hay que hacer es hablar con el niño, llamarlo y hablarlo, indagarle por qué tiene ese comportamiento. Si es un comportamiento que tiene que ver con el desorden, si él no acepta el llamado a atención que uno le hace particularmente, uno lo puede llevar donde el coordinador del salón de clase. Se habla con el estudiante, con el coordinador del salón, a tomar medidas para que ese estudiante mejore. Si ese estudiante no mejora, se lleva a la coordinación académica y se le llama el acudiente o padre de familia para poder charlar y ayudar con este punto del padre de familia que
y a ver de qué manera motivamos a que el estudiante se porte mejor. Generalmente cuando los estudiantes se tienen entrevista con el padre de familia, ellos ceden, porque los padres de familia tienen cierta autoridad sobre ellos, los padres de familia los orientan, los aconsejan, y vemos que muchas veces, en la mayoría de los casos, hay un mejoramiento del comportamiento del estudiante. ¿Cómo incentivan a los estudiantes para que tengan deseo de estudiar? Bueno, hay muchas maneras de motivar a los estudiantes. Sobre todo, yo como docente busco que mis actividades sean dinámicas, que mis actividades sean agradables. A los estudiantes les gusta mucho las actividades dinámicas, agradables, que ellos se sientan motivados. Utilizo mucho los talleres de lectoescritura, y como me toca orientar las de ciencias naturales, hay que hacer experimentos que ellos puedan realizar, que ellos puedan desarrollar experimentos que también ellos de alguna manera puedan dar su opinión o dar sus conceptos particulares con respecto a ellos. Generalmente cuando las actividades son motivadoras, los estudiantes participan de una manera muy activa, muy dinámica, que se sienten muy bien. ¿Cómo preparan las clases para mejorar la calidad de aprendizaje en los alumnos? Bueno, se dice que para que el estudiante aprenda, tiene que estar involucrado todos sus sentidos. En el aprendizaje hay que involucrar el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído, todos los sentidos se tienen que utilizar. Yo, por ejemplo, utilizo muchos talleres de lectoescritura. La lectoescritura es muy importante en el proceso de aprendizaje, pero además de esa lectoescritura también se utiliza el saber hacer. Hay que, dependiendo de la actividad, realizar actividades que el estudiante haga. Cuando el estudiante haga, se siente muy motivado. Entonces, estas actividades, además de la lectoescritura, utilizamos actividades de saber hacer actividades, hacer cosas, hacer experimentos, hacer experiencias, para que los estudiantes se sientan motivados a aprender y puedan relacionar el aprendizaje teórico con el aprendizaje práctico. ¿Qué es lo que más disfruta en la docencia? Pero yo disfruto mucho cuando los estudiantes están muy motivados. De hecho, cuando voy a preparar una clase, yo digo, bueno, ¿qué será que les va a gustar a ellos? Esta actividad les puede motivar, les voy a hacer esta actividad. Y cuando yo hago la actividad y veo a mis estudiantes motivados, trabajando, contentos, que le preguntan a uno, que comentan entre ellos, que discuten entre ellos, yo disfruto mucho viendo ese trabajo. Hoy en día la educación, la enseñanza ya no es tanto explicativa. Hoy en día el estudiante de actual clase no les gusta que uno les hable mucho, más bien uno los lleva a la fuerza para que ellos lean, para que ellos investiguen, para que ellos interpreten, para que ellos den sus opiniones, y entre ellos desarrollan las actividades y generalmente se motivan mucho. Cuando yo los veo ellos muy motivados en sus actividades, yo también lo disfruto de una manera especial. ¿Volvería a elegir la carrera? Si no, la carrera docente es muy motivante, es una carrera muy estimulante, porque mediante la docencia estamos formando seres humanos. No solamente que ellos están adquiriendo conocimientos académicos, sino que estamos formando valores. Realmente un docente de alguna manera influye en la formación de la sociedad. Nosotros los docentes formamos tejido social porque formamos a las generaciones que constituyen la comunidad. ¿El docente nace o se hace? Yo creo que el docente no nace. Aunque todo ser humano nace con una orientación vocacional, si uno como ser humano dice, a mí me gustaría hacer esto en la vida. Pero un docente se hace con qué, con su dedicación, con su responsabilidad, con su amor al trabajo, con su paciencia, con su persistencia, con su perseverancia. Yo diría que la tarea de educar es una tarea de mucha paciencia, porque al niño, al adolescente, realmente hay que tener mucha paciencia para poder caminar en el aprendizaje, que sea un aprendizaje significativo para él, que sea un aprendizaje que le guste y que sea un aprendizaje que le rinda fruto para su vida. ¿Qué experiencia le da a la docencia? Bueno, yo tengo ya 22 años de trabajar en educación. He tenido muchas experiencias agradables y también desagradables. Pero yo creo que las más experiencias agradables es cuando nosotros vemos a nuestros estudiantes que salen adelante. Generalmente uno se encuentra estudiantes que son médicos, que son ingenieros, que son abogados. Es muy motivante mirarlo. Por ejemplo, Yanura, la joven que me está haciendo la entrevista, fue mi estudiante 11. Yo no se lo orienté la área de biología y me motiva que ella haya elegido precisamente la carrera de docente. Eso
significa que uno sembró una semilla positiva en la vida de ella que también la motivó a ser una docente. El profe cuenta que la motivó a ser docente. Bueno, a mí me motivó a ser docente porque mi papá y mi mamá son docentes. Yo vengo de una familia docente. Mi padre es profesor universitario, mi madre trabajó toda su vida en la escuela primaria, de hecho ya están pensionados. Yo tengo 8 hermanos, de los 8 hermanos prácticamente todos somos docentes. Porque aunque 5 estudiamos licenciatura, 3 estudiaron ingeniería, pero los que estudiaron ingeniería, la mayoría también están vinculados a la docencia. Entonces eso a mí me viene de herencia, me viene de familia. También soy una mujer que me gusta trabajar con las comunidades, me gusta contribuir al mejoramiento de las comunidades, me gusta motivar a la gente a que sea mejor, a que salga adelante, a que se prepare, a que se capacite. Entonces uno como docente hace eso, yo creo que eso me motivó a ser docente. Necesito que me dé una recomendación en mi carrera que estoy estudiando como estudiante que soy. Bueno, yo sobre todo te motivo a que seas una persona, una docente responsable. Ser una persona muy responsable, entonces tiene que ser muy responsable, pero también te motivo sobre todo a que tengas mucha paciencia y perseverancia. La docencia es una carrera de paciencia, porque a veces uno está sembrando frutos en los estudiantes y uno ve que esos frutos no están vendiendo, esas semillas no están vendiendo frutos. Pero cuando pasa el tiempo tú te das cuenta que las semillas que tú sembraste en tus estudiantes se te dan frutos. Entonces ser muy paciente, ser muy perseverante, amas a tus estudiantes, es lo que tenemos que amar. Pero también me he dado cuenta que en una carrera hay que tener mucho carácter, sobre todo cuando trabajo con estudiantes de secundaria, que son los que yo trabajo, yo trabajo con adolescentes en secundaria. Diría que es un nivel un poquito más difícil por los momentos especiales que están pasando los adolescentes, que están reafirmando como personas adultas, entonces siempre es un poco complicado. Pero sin embargo, con paciencia, persistencia, perseverancia y con mucho amor, se logran muy buenos resultados. Ellos sembrando semillas de responsabilidad, sembrando semillas de paz, sembrando semillas de amor, sembrando semillas de vida que queremos que salgan adelante en la vida. ¿Cuáles son los valores que se llevan a cabo un docente? Yo me llamo para ser un docente, debe ser muy responsable, sobre todo responsable. Saber que es una labor muy importante que cumplir. Debe ser una persona muy ética para que pueda dar un ejemplo a sus estudiantes. Debe ser una persona muy moral. Hoy en día se han perdido muchos valores, pero yo también pienso que el docente tiene mucho que transmitirle a sus estudiantes, sobre todo con su ejemplo. No se enseña tanto con las palabras, sino con el ejemplo. Si tú eres una persona responsable, tú motivas a tus estudiantes que sean responsables. Si tú eres una persona ética, tus estudiantes van a ver en ti una persona ética y ellos te van a imitar. Los estudiantes imitan a sus profesores. Hay que enseñarles muchos valores, nosotros como docentes cultivar también valores. Yo además de ser docente soy persona, soy cristiana y considero que más que transmitir conocimientos académicos, lo más importante es transmitir valores de la juventud. Porque el conocimiento académico tú lo puedes adquirir en cualquier forma, tú puedes ser autodidacta, pero los valores se te enseñan desde el hogar y el segundo hogar, que es el colegio, que es la escuela, se continúan reafirmando estos valores. Dando por terminada esta entrevista, de antemano le agradezco por sus diferentes respuestas, ya que para mí el mañana son muy interesantes, las llevaré a cabo porque son muy gratificantes en mi labor como docente. Y realmente te agradezco mucho, Yanuri, que me hayas entrevistado. También para mí es una experiencia muy significativa participar en este proyecto del Tecnológico de Antioquia y espero que te vaya bien, te deseo lo mejor.